Bienvenidos a Ética Siempre, un podcast que reflexiona sobre la práctica ética en la psicología. En cada episodio exploraremos diferentes aspectos de la disciplina, la profesión y la vida cotidiana. Ética Siempre, con Ángela Victoria Vera y Orlando Uribe. Bienvenidos y bienvenidas a otra entrega de Ética Siempre. Soy Ángela Victoria Vera Márquez y el día de hoy los estaré acompañando en el tema sobre salud mental comunitaria. Para el día de hoy tenemos como invitado a Julio Mazorco Salas. Bienvenido, Julio. Querida Ángela, muchas gracias por la invitación. Un saludo también a todas y todos quienes nos escuchan. Julio, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional y académica. Bueno, pues mi trayectoria está llena de extravíos, de posibilidades que se tomaron y posibilidades que no, como tantas. Digamos que en la ruta más reciente he pasado por los caminos de la psicología, por los caminos de la filosofía, por la preocupación por la parte clínica en la psicología, tanto desde mis búsquedas personales, las búsquedas de mi propio equilibrio, como también lo que eso favoreció para ver de qué manera podría tal vez acompañar a otros. Posteriormente he venido pues formándome en educación, dedicado pues a la vida universitaria, a la docencia, entregado a la investigación y formándome en temas de salud mental comunitaria, en promoción de la salud y bueno, ahora también lidiando con el peso y las posibilidades del doctorado en desarrollo local. Ok, tienes una formación entonces en filosofía, en psicología y en el campo comunitario según escucho, y me llama mucho la atención y me gustaría que compartieras cómo llegaste al campo de la salud mental comunitaria. Bueno, pues creo que atraviesa dos dimensiones. Una primera creo que tiene que ver con mi propio desarrollo humano, moral, ético. Y como comentaba hace un momento, cuando me empiezo a encontrar con el camino de la psicología clínica y con alternativas en los procesos de autoconocimiento que me permiten a mí mismo sentirme diferente, sentirme más a gusto conmigo mismo, más amistado conmigo mismo. Esa en una dimensión más individual. Y por otro lado, como eso, a medida que fui floreciendo en ese sentido, fue también creciendo en mí un deseo de compartir esa posibilidad con otros y con otras. Y cuando fui avanzando en esa práctica me encontraba con que allí pasaban cosas muy bonitas en los procesos de las personas y me surgió un deseo de pensar cómo llevar el consultorio a lo social, cómo pensar que esos procesos tan bellos, tan transformativos que se daban en lo pequeño, digamos pequeño entre comillas, en el espacio, exacto, en el espacio privado e íntimo del consultorio, pudiera pensarse en una escala distinta. Y allí me fue encontrando con los enfoques de psicología social, con la promoción de la salud y con el enfoque de salud mental comunitaria como una ruta epistemológica, metodológica y ético-política para problematizar la vida y para construir caminos de transformación social. Bien, justamente en ese último aspecto que mencionas, ¿cómo entender la salud mental comunitaria en esas coordenadas, tanto de cómo definirla, cómo trabajar en esta área y cómo asumir una postura ética? Bien, esos son los temas que vamos a hablar prácticamente en todo el episodio, pero me interesaría por ahora sentarnos cómo entender la salud mental comunitaria. Bueno, lo voy a ubicar en dos sentidos. Primero como a nivel de trayectoria histórica conceptual de los enfoques y por otro lado en lo que esos llamados de los enfoques nos invitan para pensar la categoría puntual de salud mental comunitaria. Hay dos grandes corrientes, simplificando un poco las perspectivas históricas y epistemológicas. Una que viene de todos los procesos de crítica a la psiquiatría tradicional, que entiende la salud mental desde miradas patológicas, que no es tanto la salud mental, sino la enfermedad o el trastorno mental. Y que desde esa crítica, en su momento se pensó en procesos comunitarios en salud mental que decantaron en una transformación de modelos de atención, que pasaban de los procesos más tradicionales, hospitalarios, asilares, manicomiales, para pensar modelos que salieran del hospital hacia los territorios. Entonces, inicialmente hay una primera mirada de pensar la salud mental más allá de la enfermedad o el trastorno, más allá de los modelos de atención hospitalaria y asilar, para pensar una atención descentralizada que empieza a reconocer que la salud mental se puede cuidar, se puede transformar y se puede atender
en la diversidad de territorios. Por otro lado, hay una mirada de la psicología social latinoamericana, que empieza a construir una noción de salud mental puesta en un contexto histórico-social, que empieza a dar cuenta de que para pensar la salud mental hay que pensar las formas de vida y los modos de vida, y que empieza a dar cuenta entonces de que la salud mental, como categoría vital, tiene todo que ver con los modelos económicos, políticos, con las desigualdades sociales, con las inequidades, y desde allí empieza a construir una noción de salud mental comunitaria que plantea que la salud mental es un producto emergente de las relaciones sociales, económicas y políticas de los contextos sociales en los que habitamos, y que todo lo que pasa en esos planos pues tiene unas injerencias en ocasiones negativas sobre nuestro bienestar, pero también como desde lo comunitario, desde lo ancestral, desde lo local, desde las dinámicas barriales, desde las formas de vida que en ocasiones hemos olvidado o que se nos han perdido en las trayectorias del individualismo que la vida muchas veces nos demanda en el día a día, puede haber muchas formas de cuidado de la vida, de cuidado y de fortalecimiento del bienestar. Entonces allí la salud mental comunitaria como categoría empieza a plantear unas distancias con las perspectivas más patologizantes, unas distancias con las formas de entender los modelos hospitalarios, y empieza a volverse una categoría de la vida cotidiana, que problematiza la vida cotidiana desde las miradas más críticas, que problematiza los contextos económicos y políticos de desigualdad en los que vivimos, y que desde miradas también más positivas, salutogénicas, pues nos plantea la posibilidad de promover la salud mental, de promover la vida, de promover el bienestar, de promover el sentido de vida, y allí va construyendo una trayectoria distinta para la noción a nivel epistemológico, metodológico, pero también para pensarla en la vida cotidiana, como si fuera una suerte de democratización de la categoría. Pasa de ser una categoría que le pertenece a la psiquiatría a ser una categoría que pertenece a la vida social. Que te escucho hablar y veo que hay como todo un escenario en el que diferentes profesionales pueden entrar allí a participar en estas dinámicas de favorecer la salud mental comunitaria. Sin embargo, veo al sociólogo, por ejemplo, veo quizás al antropólogo también. O sea, siento que este constructo permite como una interacción entre varios actores y también entre la comunidad, y que serían como los agentes activos en los procesos. Sin embargo, ¿cuál crees que sea el lugar de la psicología en este escenario de la salud mental comunitaria desde la perspectiva que nos estás brindando? Sí, bueno, creo que tiene una tarea gigantota la psicología, porque en los marcos de la construcción de conocimiento, finalmente, y las relaciones de poder que hay en el campo de la salud, la psicología es la poseedora de ese saber, ¿no? Es como la dueña de la categoría de salud mental, si lo ponemos de alguna manera inicialmente, como categoría de estudio. Cuando la pensamos ya no como categoría de estudio, sino como campo, la salud mental comunitaria como un campo inter y transdisciplinar, nos empezamos a situar en una perspectiva de diálogo de saberes, donde igual la psicología tiene un lugar muy importante, porque desde la psicología se han venido construyendo trayectorias también históricas de producción de un conocimiento muy valioso sobre lo que somos como seres humanos y como grupos sociales. Entonces, tanto la psicología clínica, más puntualmente en los enfoques psicoterapéuticos, como la psicología social, están llamadas también a dialogar, pero a generar diálogos de saberes que también vayan avanzando en deconstrucción de esas mismas categorías para poder contribuir a ese cuidado finalmente, ¿no? Si lo miramos desde los modelos de atención en salud que tenemos, pues la psicología junto con la psiquiatría son todavía, los profesionales en psicología son todavía quienes se encargan de ese cuidado, que puede ser que se encarguen del cuidado desde lo patológico, o pueden ser que se encarguen desde el cuidado desde la promoción de la salud y los otros enfoques alternativos que han venido emergiendo. Entonces el lugar de la psicología allí sigue siendo central, porque esos procesos de deconstrucción de la categoría no implica que mandemos o que dejemos por fuera algunas cosas, sino que más bien amplían el diálogo. Y en esa ampliación del diálogo, la psicología sigue teniendo un lugar central en nuestros contextos sociales para pensar la salud mental. Cuando hablas de construir esta categoría de construcción del concepto de salud mental, creería, ¿frente a qué hay que deconstruir? ¿Frente a estos modelos de salud y enfermedad? ¿O hay otros elementos allí
que entremos nosotros a trabajar en esa deconstrucción? Si se me ocurren ahí sí dimensiones, como dice María del Consuelo Chopela, unas dimensiones objetivas y unas dimensiones subjetivas deben estar atravesadas en ese proceso. En términos de dimensiones objetivas, podríamos pensar efectivamente la categoría como categoría epistemológica, ontológica, metodológica, etcétera, en la que el llamado está, exacto, como tú lo señalas, a separarnos un poco de los modelos patologizantes, a separarnos un poco de los modelos psiquiatrizantes y a construir la categoría más en la vida cotidiana. Esa es una primera dimensión. Y con ella a encontrar otras formas de trabajar en salud mental. Y por otro lado, en la dimensión subjetiva, también comprendiendo que como profesionales de la salud, pues estamos en un marco también de relaciones de poder. Yo recuerdo mucho desde cuando era estudiante de psicología y que todavía no termino de entender por qué los psicólogos y psicólogas nos gustan tanto los uniformes, pero desde que empezaban a aparecer los uniformes, las prácticas, las visitas a comunitarias, las visitas a instituciones, empezaba a generarse una interacción distinta con las personas. Y de repente me encontraba en contextos donde me decían doctor. Me problematizaba a mí mismo porque por un lado había algo que se sentía bien, porque necesariamente por la cultura en la que estamos inmersos, por más de que la podamos criticar, podamos ver sus límites, etcétera, pues somos hijos de esa cultura y en esa cultura es una categoría de poder que te confiere admiración, reconocimiento y había cierto gustico en eso, pero que también invitaba a generar una distancia. Entonces el uniforme, la especialidad de categorías con las que nos enseñan a hablar en las formaciones disciplinares, los dispositivos que como psicólogos tenemos para observar el mundo, las matrices del registro, los formatos, son una cantidad de instrumentos que hacen parte de las relaciones de poder que median la interacción con los demás. Y en ese sentido puede ser que nos quedemos con ellas sin reflexionarlas, puede ser que las usemos como parte de los procesos de construcción de conocimiento con fines de bienestar de las personas, o puede ser que las usemos irreflexivamente sencillamente para construir una barrera con los demás. Entonces, esa dimensión de construcción subjetiva nos atraviesa a nosotros como personas y en cómo a medida que nos vamos poniendo categorías, uniformes y los demás dispositivos, nos vamos alejando de la condición más humana y de las posibilidades de que nos da una profesión y un rol social para contribuir a los demás. Cuando hablas de construir desde esa dimensión subjetiva, lo siento un poco más orientado al profesional, en un primer sentido, como profesionales, cómo estamos relacionándonos o cómo nos estamos viendo en esa interacción. Pero también, de otro lado, estaba pensando en cuáles son esas formas en que las personas se entienden, en este caso la salud mental comunitaria, y cuáles son esas prácticas que quizás ya están instauradas, esos modos de vivir, y que de alguna manera nuestra tarea como profesionales en psicología es dar cuenta de esas dinámicas, siendo conscientes también de nuestras creencias y de nuestra forma de ver el mundo, ¿sí? En esa interacción con la comunidad pensaba que implica también unas metodologías, unas formas de abordar esas interacciones. ¿Cuáles crees que serían esas metodologías que debemos tener muy presentes para favorecer como esa intersubjetividad y ese respeto por el trabajo que vamos a hacer con la comunidad, pero también nosotros en esa interacción? Listo, se me ocurren como tres dimensiones. La primera como en el marco de lo metodológico, como todo lo que las ciencias sociales nos han aportado en la construcción de metodologías y métodos participativos. Tantas rutas que hay para aproximarnos a los relatos, las historias de vida, que nos permitan ese espíritu hermenéutico y fenomenológico para comprender al otro en términos amplios y sus contextos de diversidad vital. Por otro lado, más allá de lo metodológico, como unos asuntos más personales, como el ejercicio humano de la escucha, que parece muy simple, ¿no? Es como respirar, como que el corazón se nos mueva, como que los órganos funcionen, pues la escucha está ahí, ¿no? Y pareciera que todo el tiempo estamos escuchando. Sin embargo, desde la psicología Gestalt, por ejemplo, se trabaja mucho la escucha también auténtica, o distintos niveles de escucha, ¿no? La escucha externa, la escucha interna, la escucha intersubjetiva, y más allá de eso,
la posibilidad de como seres humanos hacer presencia con el otro. Y más hoy en día cuando estamos con tantas mediaciones tecnológicas, con tantos ruidos culturales, con tantas intenciones, relaciones ocultas muchas veces en las dinámicas de la vida cotidiana, olvidamos estar. Decía un profesor que trabajaba desde pedagogía de la complejidad, ¿no? Cuando sacamos el celular en un momento y empezamos a chatear en medio de una conversación, estamos trayendo a 5 o 6 personas al tiempo en la metáfora cuántica y nos alejamos de la presencia del momento en el que nos encontramos. La presencia corporal, la presencia emocional, la presencia cognitiva y la posibilidad de encontrarnos con el otro desde ese lugar. Y la tercera dimensión creo que es la ética, la dimensión del etos que se atraviesa en las prácticas que pueden ser de descuido o de cuidado del otro cuando interactuamos en clave de salud mental. Me gustaría visualizar o tener la oportunidad de aterrizar un poco lo que nos estás contando a través de un ejemplo. Entonces, ¿podrías brindarnos una experiencia frente a estas metodologías o estas formas de trabajar con la comunidad? Bueno, se me ocurre un ejercicio que hicimos en clave de investigación en promoción de la salud desde los modelos de Universidad Promotora de la Salud. En su momento ahí también hay grandes tendencias. Hay una tendencia de promoción de la salud tipo experto que tiene que ver con nociones que han construido académicos u otro tipo de profesionales que se terminan conjugando en tips, listados, decálogos de orientaciones para cómo cuidar la salud. Y las intervenciones desde ese campo tienen que ver con lo que es la educación para la salud y los afiches y los decálogos y bueno, esos otros dispositivos nos permiten para comunicar lo que moralmente bien es, lo que está concebido moralmente bien en salud también. Y desde allí eso da cuenta de una forma de entender, por ejemplo, las universidades promotoras de la salud, que promueven hábitos saludables, que promueven relaciones saludables, pero que aún así esas categorías todavía están muy abstractas. ¿Qué es lo saludable? ¿Y es saludable para quién? Entonces cuando empezamos a problematizarlas desde lo participativo, desde lo crítico, desde lo emancipador, por ejemplo en promoción de la salud, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y saludable para quién? En ese sentido hicimos un proceso de diseño de ambientes saludables en contextos universitarios y lo primero que hicimos fue aproximarnos a hacer una serie de estudios culturales en salud. Entonces trabajamos con algunos enfoques de representaciones sociales para poder comprender las concepciones y las prácticas sobre salud y salud mental en una comunidad universitaria. Y cuando hacíamos ese estudio encontrábamos que en términos de concepciones, por ejemplo, para los miembros de la universidad la salud mental ya no era lo que en ocasiones desde los programas de psicología aprendemos rápidamente, patología o trastorno, sino que la salud mental empezaba a ser definida como bienestar, como equilibrio, como felicidad, una cantidad de categorías de carácter positivo, salutogénico, que no estaban inicialmente en los prejuicios o las hipótesis iniciales con las que los investigadores arrancábamos. Y que cuando preguntábamos sobre cómo cuidar la salud mental, muy poco, tal vez 1 o 2 personas dijeron ir al psicólogo o ir al psiquiatra. La mayoría de los miembros de la universidad dijeron que cuidaban su salud mental relacionándose con otros, pasando tiempo con su familia, durmiendo, escuchando música, tomando cerveza con los amigos, paseando por la montaña, nadando, conociendo el mar, teniendo contacto con la naturaleza. Y este estudio nos permitió ver que salud mental entonces venía siendo entendida como una propiedad emergente de la vida, de las relaciones que tenemos en la vida cotidiana con nosotros mismos, con los demás, con los animales, con el entorno, con el ambiente, y que las prácticas de cuidado de salud mental atraviesan también la vida cotidiana. Entonces, partiendo de esa mirada sobre salud mental, empezamos a trabajar con una metodología de diseño de ambientes saludables. Entonces ya no iban a ser los ambientes saludables que decían los expertos, sino los ambientes saludables que las personas de la universidad querían construir en clave de lo que para ellos era salud mental. Y allí se hizo un proceso muy bonito, por ejemplo, convocamos grupos donde trabajaban estudiantes, docentes, administrativos y personal de servicios generales, casi todos los roles institucionales. Y cuando empezábamos a trabajar, por ejemplo, con estudiantes, para ellos lo prioritario fue construir espacios que favorecieran el contacto entre ellos, la alimentación, el descanso y el estudio. Entonces trabajaron allí dispositivos y prototipos de ambientes saludables en clave física, sillas, hicimos ahí unas articulaciones con estudiantes de arquitectura para que hicieran diseños de los ambientes que los estudiantes
consideraban que ayudaban a promover su salud mental. Pero por otro lado, cuando trabajábamos con el personal de servicios generales, ellos nos dijeron, salud mental es hacer parte de las decisiones que tomamos en la vida laboral. Entonces, cuando consultábamos con ellos qué significaba eso, entonces ellos nos empezaban a contar. No, resulta que a nosotros no nos saludan, ¿sí? Nos sentimos como lo más bajo o lo más excluido de la universidad, nos tienen apodos, nos llaman a todos por igual. Ah, allá va el señor de servicios generales o allá va él, les tenía un apodo vinculado con el color de su uniforme. Ah, allá van los azulitos, allá van los pitufos. Ah, entonces todo esto generaba unas dinámicas que ellos no se sintieran parte de lo que para ellos era la familia universitaria. Entonces eso fue todo un ejercicio de empezar a deconstruir para nosotros lo que era la categoría de salud y salud mental, aproximarnos a metodologías participativas que favorecieran la escucha y que finalmente este proceso terminó en que su proyecto para promover la salud mental fue rediseñar sus uniformes. Desde una mirada más clásica, más tipo experto, uno diría, ¿y qué tiene que ver diseñar un uniforme con promover la salud mental? Entonces, el proyecto que ellos decidieron avanzar para diseñar ambientes saludables, el ambiente saludable tenía que ver con su contexto laboral, con hacer parte de las decisiones sobre su vida laboral, y una de las decisiones en la que decidieron tener una injerencia fue en cómo se veían, cómo eran vistos y cómo deseaban ser vistos, no solamente por los miembros de la universidad, sino también por sus familias. Entonces hicimos todo un proceso también a través de metodologías de diseño participativo para codiseñar uniformes. Identificamos necesidades, identificamos cómo se sentían, ahí fueron saliendo otras cosas sobre cómo era el proceso administrativo para que les compraran a ellos la dotación, fueron saliendo relaciones de poder, porque cuando convocábamos administrativos o docentes, asistían sin problema. Cuando convocábamos a los talleres, al personal de servicios generales, teníamos que pedir permiso por ellos. Es decir, había una asimetría de poder en el marco de las relaciones de la vida universitaria. Entonces no solamente eran los olvidados, los excluidos, sino que tampoco podían tomar la decisión más básica de voy a asistir a este evento de la universidad. Y allí eso fue decantando en una propuesta de uniformes que estuviera más ajustada a sus necesidades, a sus actividades, a los colores con los que se identificaban. Y ya luego hicimos pues el proceso más administrativo de gestionar que eso pasara en la universidad. Una vez que sucedió, les preguntábamos, bueno, en clave evaluativa también, de evaluación de proceso, cómo había sido para ellos ese cambio de los uniformes y qué significaba. Y recuerdo que algunos nos comentaban el cambio ha sido total, ¿no? Preguntarnos ha sido un cambio total. A veces es algo muy básico, escuchar, preguntar, que se nos olvida cuando estamos llenos de dispositivos de la psicología, por ejemplo. Algunos nos decían, mi hija me ve diferente ahora y le gustó cómo me veía. Entonces, algunas cosas, de nuevo insisto, cuando tenemos una concepción de salud mental más tradicional, las formas de promover o cuidar esa salud mental son coherentes con ello. Cuando pensamos la salud mental desde la vida cotidiana, las formas de promoverla serán distintas. En ningún momento nos hubiéramos imaginado que una forma de promover la salud mental era codiseñar unos uniformes. Ahora, esta propuesta no puede ser estandarizada, no es que vaya a servir ahora para todos los personales de servicios generales de todas las universidades, sino que son contextuales, deben atender a la diversidad, y por eso el principio allí es la participación y la escucha. Se me ocurría ese ejemplo. Desde Ética Psicológica presentamos espacios que combinan la curiosidad y los conocimientos académicos con prácticas pedagógicas y los intereses prácticos y gremiales para contribuir a la reflexión ética en psicología. Muy bien, gracias Julio por compartirlo. Sin embargo, me quedé pensando un poco. ¿Cuál es el lugar entonces del campo, de la construcción teórica, de conocimiento? Porque tenemos una mirada de la salud mental comunitaria, tenemos unas categorías, participación, sentido de comunidad, redes de apoyo. Creo que también hay como unos indicadores que nos muestran qué tanto nivel de salud comunitaria o cómo es lo esperado de la salud comunitaria. Y vamos a una comunidad y me imagino como un escenario en el que tenemos igual unos lentes teóricos y tenemos también una experticia de una mirada sobre qué podría funcionar, y en la medida en que las personas tienen una mirada a la salud comunitaria, qué tanto se acerca o no a lo que realmente sería salud mental,
cómo se negocia allí esa relación, o uno se queda totalmente con lo que piensa la comunidad sobre lo que es salud mental, como ellos lo entiendan. Claro, porque implica pensar, a ver, ahí, y lo pongo en esos términos, he conocido pares académicos que tienen una categoría conceptual, van a la comunidad, recogen información y luego escriben un paper en el que ratifican su propia categoría. Y es una manera de construir conocimiento que tiene un enfoque pues más deductivo. Como también hay apuestas que están en el otro extremo, en el supuesto que yo creo que también es problemático de creer que yo me vacío de mis categorías para acercarme al otro. Y pues vaciarse de categorías creo que no es posible porque es quién es uno, es la manera como ha construido su mirada de mundo. Yo creo que ahí el llamado está en lo que las perspectivas críticas nos invitan a hacer y es el diálogo de saberes, poder, porque no se trata ahora también, esa aclaración de, uy, estudié, entonces para quienes nos están escuchando que estudia psicología, entonces ya perdieron los 5 años. ¿Qué voy a hacer si estudié 5 años para construir estas categorías y construir esta mirada de mundo y ahora tengo que abandonarla? Y no creo que tampoco se trata de ir por allá. Sí, eso justo pensaba que en qué medida uno se queda con lo que a las personas le parecen que es salud mental y pueden haber creencias erróneas alrededor de cómo ellos lo ven, ¿sí? Y que pueden afectar sus prácticas, sus hábitos y la forma en cómo viven esa cotidianidad. Pues es la idea que tengo. Entonces, de alguna manera nuestro saber puede ayudar y acompañar a psicoeducar, por ejemplo, a favorecer una comprensión de la categoría, así como uno puede encontrar que hay comunidades o personas que desde la forma en cómo viven, desde la forma en cómo ven el mundo, aunque no definan el constructo que se esté hablando, lo tienen integrado en su vida, Ujú. ¿sí? Entonces allí, sobre todo con ese caso en donde de pronto hay unas creencias erróneas que pueden informar la toma de decisiones, que pueden informar o ser elementos para las prácticas, y uno como profesional hasta donde llega y dice como, sí, así está bien porque así lo estás pensando. ¿Cómo sería ahí esa Claro. mediación? Sí, sí, creo que estás planteando esa gran disputa entre las formas más coloniales de la violencia epistémica, como la imposición de categorías profesionales sobre la gente, respecto también a caer en los relativismos absolutos y a veces absurdos. Y me voy a coger de una palabra que utilizaste, que enunciaste como cómo hacemos para acompañar. Y creo que se trata de eso, de acompañar. Entonces, cuando yo he reflexionado sobre cómo mis categorías pueden llegar a tener cierta violencia si las impongo per se, ¿no? Como que las llevo y esta gente está equivocada, tienen que aprender, ¿cierto? Entonces allí estoy construyendo una noción del otro como desprovisto de, ¿sí? Y lo que necesita es que yo le traiga la luz de mi conocimiento para cambiar. Y creo que por ahí no es. La otra, la del relativizar también, como que todo lo que diga entonces es así, creo que tampoco es. El punto medio, y ahí la pedagogía crítica de Freire nos ha trazado rutas para ello. Tiene que ver con la categoría que se enuncia como la de concienciación. Esta categoría nos invita al encuentro, a que yo como profesional no llego a imponer lo que sé, pero sí lo pongo a disposición del otro, para generar diálogos, conversaciones, preguntas incómodas, reflexiones que ayuden a que no solamente ese otro se mueva de su lugar, sino yo también estar dispuesto a moverme. Cuando esa cosa pueda pasar, habrá una construcción conjunta. Y allí se pueden apalancar procesos de transformación que, de nuevo, no se quedaron en la violencia epistémica que solamente le da lugar al saber del experto, tampoco se quedaron en el relativismo de que cualquier cosa entonces porque lo dijo alguien vale, pero sí nos acompaña a construir juntos una mirada de mayor holgura, donde quepamos más concepciones en ese proceso. Creo que lo que estás diciendo podemos irlo vinculando con los aspectos éticos bueno, y qué frente a los aspectos éticos allí, ¿no? Porque muchas veces podemos imponer nuestras ideas y podemos estar afectando la autonomía de la población. Se me viene eso en la mente. Ujú. Pero desde tu experiencia profesional y de trabajo de campo, ¿cuáles crees que son esos principales retos éticos a los que nos vemos enfrentados cuando pensamos en salud mental comunitaria? Listo, pues allí habría 3 categorías centrales para pensar, ¿no? La ética, la de bioética, digamos, si lo pensamos en clave de investigación, y la integridad científica si pensamos estos procesos también en el marco de la producción de conocimiento o la coproducción de conocimiento. Si nos quedamos en la categoría ética, etimológicamente, pues nos vamos a pensar el ethos y nos hace preguntarnos
cuál es mi ethos, es decir, más en una mirada no tanto como la ética profesional, que también ahí hay todo un campo por explorar y muchos avances en los códigos deontológicos, etcétera. Devolviéndonos un poco la etimología de la palabra, el ethos nos habla de la forma de vivir. Y como he venido comentando, la posibilidad de que yo reflexione sobre cuál es mi forma de vivir, en este caso, de cómo me relaciono, más allá de los títulos, cómo me relaciono con el otro, cómo me relaciono conmigo mismo. Y el llamado a construir entonces un ethos atento al cuidado de sí mismo y del otro. Esa es una dimensión. En la dimensión bioética, que atraviesa pues finalmente en las disciplinas y los procesos de producción de conocimiento, los distintos aspectos para el cuidado del otro en clave de los grandes principios, ¿no? Autonomía, beneficencia, no maleficencia, confidencialidad, que en ocasiones se han instrumentalizado. Entonces creemos que porque ya tenemos un consentimiento informado que bajamos por ahí de Google en un formato estandarizado, ya cumplí con los principios, pero que en lo bioético debemos revisar las prácticas, cómo las prácticas que yo tengo en un proceso de producción de conocimiento se vinculan estrechamente con esos principios. Una revisión de los propósitos de la investigación, una revisión de los alcances, una revisión de cómo estoy comunicando a los demás, a los participantes, sobre mis propósitos, sobre los alcances de la investigación, sobre su lugar de la participación, sobre el derecho que tienen para aceptar, participar, mantenerse o retirarse de una investigación en el momento que lo consideren. Cómo poder dimensionar la afectación que una pregunta puede hacer sobre la estabilidad emocional de otra persona, cómo poder reflexionar sobre, eh, sobre el alcance y el propósito de la investigación. A veces creo que en el afán de producir conocimiento y de considerar que desde la labor científica per se la ciencia aporta a la sociedad, entonces avanzamos sobre ese principio y no reflexionamos tanto sobre las prácticas con las que estamos intentando llegar a ese propósito. Y de nuevo se nos instrumentaliza, ¿no? Se nos vuelve el consentimiento informado, ya que hago firmar y que no volví a ver. Claro, me imagino un poco que a veces es como una lista de chequeo. Pues, está esto, no está, lo hicimos, bien. Pero nos estás invitando a un reto, diría, cotidiano, continuo, una atención latente que pasa por el bienestar, Ujú. ¿sí? Y también por la justicia, de alguna manera. Están ahí muy presentes como de forma transversal en lo que nos estás compartiendo, y me parece muy interesante sobre todo esas prácticas de cuidado de sí mismo, que en la medida en que soy consciente de esas prácticas sobre mí, pues también de pronto voy a tener una mayor claridad en esa relación y de cuidado con el otro. Me gustaría hacerte dos preguntas con base en lo que nos hablabas, y uno, como qué nos recomendarías con relación a al cuidado de sí como profesional en los trabajos comunitarios, porque me imaginaba que puede uno llegar a veces a sentir que muchas de las responsabilidades del cambio y la transformación social dependen de uno, y eso podría también exponerte a ciertos procesos, ¿no? De estrés, o de sentir que si tú no lo haces, entonces los otros no lo van a hacer. Entonces esa dimensión de poder finalmente termina recayendo en ti y te puede sobrecargar. Pero también que por otro lado, las recomendaciones frente a, bueno, y esas prácticas de cuidado del otro que consideras fundamental. Sí, me hiciste acordar de una investigación que estábamos haciendo recogiendo historias de vida de investigadores que trabajan en procesos sociales y comunitarios, donde parecía eso, ¿no? Como la carga de expectativa de la acción, del trabajo, de la intervención, de la investigación. Y una de las investigadoras con las que conversábamos en esos días nos decía, no, pero es que llevo 5 años con este proyecto y en estos momentos no sé si ha servido para algo, desde las expectativas más amplias de transformación social. Entonces, allí habría una dimensión como poderle dar lugar a la pasión que nos convoca al trabajo social y comunitario, mediándolo con las expectativas. El Eh, alcance. exacto, con el alcance, reconciliándonos con los logros, con las pequeñas alegrías, como dice Germán Hess, reconciliándonos también con las victorias tempranas, que a veces también es importante reconocer, y con la posibilidad de entendernos más allá
del arquetipo del héroe salvador o la heroína salvadora para reconciliarnos con aquello que es significativo que yo puedo dar, que muchas veces radica en la presencia, la posibilidad de estar atento a un encuentro o una conversación significativa, más allá de la transformación de las condiciones materiales de existencia, que pues escapa totalmente de las posibilidades individuales o incluso en algunos marcos colectivos. La posibilidad también de cuidado propio está puesto sobre bajar un poco el afán en ocasiones, ¿no? Tenemos afán del trabajo de campo, tuvimos que desplazarnos tanto tiempo, estamos estresados, no nos dieron el permiso institucional, pasan mil cosas en el trabajo de campo, no llegó la gente, aparte de todos esos esfuerzos no llega la gente. Sacrificio y no están respondiendo. Látigo y látigo y látigo en muchos sentidos. Entonces poder bajarle a ese afán también para poder disfrutar el camino de lo que implica y cómo cada uno de esos momentos está botando también aprendizajes. Las pausas previas, la observación de cómo está mi cuerpo, de cómo están mis emociones. Muchas veces acabamos de salir de una reunión de un comité y toca ir a trabajo de campo y tuve una discusión con mi jefe y me llevo esa discusión para el encuentro con los demás. Entonces la espera, la pausa, es importante poderlas cultivar también sobre la relación con uno mismo, hacernos más pasito, amistarnos, abrazarnos un poquito más en lo que implica el reto tan gigante de trabajar en lo social y en lo comunitario. Claro, además que hay diversos actores allí implicados, porque estamos nosotros, está la comunidad, a veces están las entidades que financian los proyectos, entonces como medias en la relación de todos esos actores y que no afecte pues en lo posible o se afecta positivamente como esas dinámicas para ser conscientes de las múltiples interacciones que debo tener con la comunidad, con los otros actores. Y allí pensaba, para ir cerrando un poco, sobre el otro lado de la pregunta, o sea, ¿cuáles son estas prácticas que te has dado cuenta que hay que tener muy presentes frente al cuidado con la comunidad? Ya sé, nos has mencionado algunas, pero ¿cuáles consideras centrales en este ejercicio? Sí, bueno, esta respuesta creo que puede parecer muy obvia y ojo, no le tengamos miedo a la obviedad. Hay mucho que trabajar porque he sentido en el tiempo que los aprendizajes me han venido conectando es más con un carácter humano, es decir, como más la honestidad que puedo tener con el otro, la honestidad que puedo tener conmigo mismo, honestidad en términos de poder conversar con claridad, ¿no? De nuevo, Transparencia. transparencia, insisto mucho en la escucha, la posibilidad de escuchar, de estar ahí atento. Muchas veces de las categorías que tenemos estamos viendo cómo meto la voz del otro en las categorías que tengo y eso me aleja también de la posibilidad de entender al otro, la conciencia emocional, las prácticas de cuidado de sí digamos que nos invitan a reflexionar las maneras como yo me relaciono con el otro, cómo me relaciono conmigo mismo, canso, ya decíamos hace un momento, la pausa, la posibilidad del encuentro, ¿no? El encuentro que a veces es una mirada, a veces es un saludo, a veces es darle el tiempo a que si yo convoqué un círculo de la palabra, si convoqué un grupo focal y se me acabó el tiempo, entonces ya dejo de escuchar a 5 o 6 porque no alcanzó. O porque ya escuché al líder, al líder que es el que es más activo, es el que más se hace notar, o la lideresa que es más activa, más se hace notar, más participa. Entonces aquel que se quedó por allí calladito o calladita, ya acabé el taller, le pasé la lista de asistencia y no me interesó mucho qué pasaba con esta persona. Entonces permitirme también abrirme a lo que el contexto también me invita, que es visible y lo que no es tan visible, es decir, lo que hace presencia y lo que también está oculto en las dinámicas de interacción. Ahí sí, cosas que de nuevo pesan por la obviedad, pero que allí hay mucho que trabajar. Muchas gracias, Julio, por estar presente en Ética Siempre. Esperamos que nos acompañen nuevamente porque es un tema que creo que amerita una mayor discusión, una mayor reflexión. Para finalizar, ¿quieres decir algo más? No, pues agradecerte la invitación, gracias también a quienes nos escuchen. Hay que trabajar mucho en lo pequeño, en nosotros mismos y en las relaciones con los demás. Muchas gracias, Julio. Gracias por escuchar Ética Siempre, un podcast de ética psicológica, un proyecto de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, el Colegio Colombiano de Psicólogos y la Universidad del Rosario, con el apoyo de U Rosario Radio. Nos oímos en un próximo episodio.